Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en las reglas del juego para quienes trabajan en lo público. Hablamos del Código General Disciplinario. Pensemos en él como el manual de instrucciones para actuar siempre con integridad, un documento clave que nos dice cómo deben comportarse los servidores del Estado. Y es que, como se ve aquí, todo esto se basa en la confianza. En este análisis lo que vamos a hacer es desglosar justamente esas reglas que existen para protegerla. Así entenderemos qué se espera exactamente de cada funcionario. Aquí tenemos la idea central que nos va a guiar. El servicio público es, en esencia, como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos las garantías y los derechos que el Estado proporciona, y por el otro, pues las obligaciones y los deberes que son, digamos, ineludibles. Es un equilibrio constante. Nuestro recorrido va a ser muy claro. Primero vamos a ver los derechos, después los deberes, que son el corazón de la misión. Luego las prohibiciones, esas líneas rojas que no se pueden cruzar. Y al final lo juntaremos todo para entender qué es la integridad en acción. ¡Vamos a ello! Empezamos por la primera cara de la moneda. Y es curioso porque el código no arranca con exigencias. Primero sienta las bases, establece los derechos y los apoyos que se ofrecen, creando un entorno para que los empleados públicos puedan hacer bien su trabajo. Vale, vamos a profundizar un poco. El artículo 37 garantiza cosas que parecen básicas, pero son fundamentales. Recibir el sueldo a tiempo, tener seguridad social y, algo muy importante, recibir capacitación. Pero ojo, no son solo beneficios, son herramientas clave para que cualquier funcionario pueda cumplir con su labor de forma digna y, sobre todo, eficaz. Venga, ahora sí, le damos la vuelta a la moneda, porque con los derechos vienen unas responsabilidades que no se negocian. Estos son los deberes, lo que de verdad constituye la misión principal del servicio público. El artículo 38 es, digamos, el núcleo del compromiso. Habla de cumplir las leyes, claro, pero va más allá. Actuar con diligencia, con eficiencia, con imparcialidad. Tratar al público con respeto. Y un punto importantísimo, denunciar cualquier irregularidad. Esto es ser un guardián activo de la integridad del sistema. Y aquí tenemos un deber que es vital, especialmente en roles administrativos donde el papeleo es el día a día. La custodia de documentos no es solo guardar papeles, es un proceso activo en 3 pasos. Primero, custodiar la información, salvaguardarla. Segundo, cuidar de su integridad. Y tercero, impedir activamente que se pierda, se destruya o se oculte. Al final, la información del Estado es un bien público. Este es un ejemplo perfecto de ese equilibrio del que hablábamos antes. La ley te da el derecho a recibir formación, pero, a cambio, te exige el deber de mantenerte al día. Es un círculo que se retroalimenta. El Estado invierte en su gente y su gente se compromete a aplicar y mejorar ese conocimiento constantemente. Bueno, y ahora entramos en el terreno más serio. Si los deberes son lo que hay que hacer, las prohibiciones son lo que nunca, bajo ningún concepto, se debe hacer. Son límites infranqueables. Y si se cruzan, las consecuencias disciplinarias son directas. El artículo 39 es clarísimo. Va desde lo más evidente, como no saltarse las funciones o ausentarse sin justificación, hasta cosas que pueden parecer más sutiles, pero son igual de graves, como retrasar la respuesta a un ciudadano, o por supuesto, pedir cualquier tipo de favor. A ver, pongámonos en una situación real. Llega una petición, pero la persona que la presenta es maleducada o incluso un poco agresiva. ¿Permitiría la ley que un funcionario, por sentirse ofendido, decida dejar para mañana o meter en un cajón esa solicitud? Pues la respuesta es un no rotundo. Los sentimientos personales o cómo nos haya tratado alguien no pueden de ninguna manera interferir con las obligaciones legales. Y aquí está el porqué, el texto legal exacto. La obligación de responder a tiempo es incondicional. Retrasar una respuesta es una falta directa, sin importar la actitud de quien hace la petición. El deber es con el trámite, no con la persona. Y aquí va otra línea roja fundamental, una que ataca directamente la raíz de la corrupción. La prohibición de pedir cualquier tipo de beneficio es absoluta. La ley en esto no deja lugar a dudas, no importa si es de forma directa o indirecta. Cualquier tipo de insinuación, cualquier solicitud de un favor, un regalo, lo que sea, está terminantemente prohibido. Y es una de las faltas más graves que se pueden cometer. Muy bien, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle. Ahora, para terminar, vamos a unirlas para ver cómo funcionan estos principios en la práctica, en el día a día. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Tenemos los derechos, que son la base para trabajar bien, los deberes, que es la misión que se debe cumplir, y las prohibiciones, que son las barreras que protegen la integridad. Como se ve, los 3 pilares no pueden existir el uno sin el otro. Y aquí llegamos a la clave de todo. La integridad no es algo pasivo, no es un título, es una acción consciente que se ejerce cada día.
Cada día un servidor público tiene que equilibrar esa moneda, ejercer sus derechos mientras cumple a rajatabla con sus deberes y respeta las prohibiciones. Y para cerrar, ahí queda una pregunta para reflexionar. En un día de máxima presión, cuando todo se complica, ¿a qué principio hay que aferrarse por encima de todo? ¿A la diligencia para sacar el trabajo adelante? ¿Al cumplimiento estricto de la norma? ¿O a la imparcialidad para tratar a todo el mundo por igual? Es una de esas preguntas que, en el fondo, define la verdadera vocación de servicio. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar dónde está exactamente la línea que separa el interés personal del deber público? Pues hoy vamos a desmenuzar justo eso, el conflicto de interés, un tema que es absolutamente clave para la integridad y, sobre todo, para la confianza en nuestras instituciones. Vamos al lío. Para empezar, tenemos que tener una cosa clarísima. La integridad no es algo opcional, es la base, son los cimientos de todo. Y más aún en organismos de control como la Contraloría General de la República, donde cada decisión, cada papel tiene que ser un ejemplo de transparencia. Y claro, esto nos lleva directamente a la gran pregunta, a esa cuestión que tarde o temprano se plantea cualquier servidor público. Es que va directa al corazón de la ética profesional. ¿Dónde pintamos esa raya? Bueno, pues para responder a esa pregunta vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero vamos a entender bien el dilema. Luego definimos qué es un conflicto de interés y, lo más importante, qué hacer. Veremos también qué pasa cuando no se actúa bien y cerraremos con una reflexión sobre la integridad en el día a día. Venga, empezamos. Lo primerísimo que hay que entender es que tener un conflicto de interés no te convierte en un corrupto, ¿vale? No es el acto en sí, es una situación, digamos que es una encrucijada ética que hay que saber gestionar con muchísima transparencia. Y aquí está el meollo de la cuestión. Ojo con esto. Tener un conflicto es que a veces es inevitable. Todos tenemos vida, familia, amigos. El problema de verdad, la falta disciplinaria gravísima, viene cuando se esconde, cuando no se levanta la mano para avisar y se sigue actuando como si nada. Vale, entonces pasemos a la definición oficial. ¿Qué nos dice la ley que es, con pelos y señales, un conflicto de interés? Porque esto es fundamental. Estas son las reglas del juego. Pues miren, la Ley 1952 de 2019 lo deja bastante claro. Es ese choque de trenes. Por un lado tienes tu deber de servir al interés de todos y por el otro aparece un interés tuyo, particular y directo, que podría nublar tu juicio. Ahí lo tienes. Y fíjense bien en esto porque el alcance es enorme, no se trata solo de ti. La ley echa una red muy, muy amplia. Hablamos del cónyuge, de los primos, cuñados, suegros, hasta los socios. Esto demuestra la seriedad con la que se quiere proteger la imparcialidad a toda costa. De acuerdo, ya sabemos qué es y a quiénes puede afectar. Ahora viene lo práctico, lo que de verdad importa. ¿Qué se supone que hay que hacer cuando te das cuenta de que estás en medio de uno? La ley marca un camino muy claro y créanme, no tiene desvíos. A ver, pongámonos en situación. Imagina que te llega un expediente y al abrirlo, sorpresa, ves que es de una empresa en la que trabaja tu cuñado. ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer impulso y cuál es el paso correcto? Pues la única respuesta correcta es seguir el conducto regular sin atajos. Paso 1. Te das cuenta, lo identificas. Paso 2, y esto es crucial, te declaras impedido por escrito, explicando bien por qué. Paso 3, se lo mandas a tu superior. Y ojo al dato, tienes 3 días para hacerlo. Y paso 4, a esperar. Tu superior lo reasigna. Este proceso te protege a ti y protege la decisión. Y para los que estén preparando oposiciones, un consejito de oro. En los casos prácticos, siempre van a intentar liar con opciones como «se lo paso a mi compañero de al lado». ¡No! La respuesta correcta es siempre la oficial, el escrito al superior jerárquico. Bien, ahora cambiamos de tercio. ¿Qué ocurre si alguien decide no seguir ese procedimiento? Pues ahí ya entramos en el terreno del derecho disciplinario y la clasificación de las faltas. Miren, hay que pensar en este sistema casi como en una fórmula matemática. Es súper rígido. A cada tipo de falta le corresponde una consecuencia muy específica. El sistema está diseñado así para que no haya sorpresas ni mucho margen de interpretación. Como vemos aquí, la ley organiza las faltas en 3 niveles. Arriba del todo, las gravísimas, las que atacan el corazón del servicio público. Luego están las graves, que también hacen un daño considerable. Y por último, las leves, que aunque son menores, también trastocan el buen funcionamiento. Pero no basta con saber si la falta es grave o leve. Hay que analizar la culpabilidad. Porque claro, no es lo mismo hacer algo con dolo, o sea, con toda la intención del mundo, que hacerlo por culpa, que es más bien por un descuido o por negligencia. La intención cuenta, y mucho. Y ahora sí, con estas 2 piezas del puzzle, la gravedad de la falta y la culpabilidad,
llegamos al mapa final de las sanciones. Aquí es donde todo encaja. Mucha atención a esta tabla, porque es la madre del cordero, la matriz que lo conecta todo. Fíjense, tenemos una falta gravísima y le sumamos dolo, la intención. El resultado es destitución y hasta 20 años de inhabilidad. Casi nada. Pero si esa misma falta gravísima es por culpa gravísima, la sanción baja un poco. Vean cómo el patrón se repite. El dolo siempre agrava la sanción. Y aquí va otro consejo de examen, que es vital no mezclar estas parejas. Una falta leve por un simple descuido, o sea, con culpa leve, ¿qué le corresponde? Una amonestación por escrito, un tironcito de orejas que queda en el expediente. Nunca una multa. La multa se reserva para las faltas leves que se cometen con dolo, con intención. Y para ir terminando, vamos a resumir todo esto en una idea final. Porque al fin y al cabo, la integridad es una elección constante entre dos caminos que no pueden ser más diferentes. Por un lado tienes el camino de la conducta íntegra, ser proactivo, identificar, declarar, seguir los pasos y así proteger la función pública. Y por otro, tienes el camino de la omisión, el de actuar por interés propio, que te lleva directo a la falta y a tener que afrontar la sanción. No hay más. Y que quede algo muy claro. Conocer estas reglas no es para asustar a nadie, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Es una herramienta para empoderar, para que cada servidor público sepa cómo proteger su carrera, cómo tomar la decisión correcta y, lo más importante, cómo ayudar a fortalecer la confianza de la gente en lo público. Y cerramos con esta reflexión para que se la lleven puesta. Porque cumplir la ley es la base, está claro, pero la integridad de verdad, la que cuenta, se construye con las pequeñas decisiones de cada día, con ese compromiso personal de ser justo y transparente. ¿Cómo cultivamos eso? Ahí les dejo la pregunta. Normalmente, cuando pensamos en el concepto de primera línea, no sé, nos vienen a la mente imágenes de cirujanos en una sala de urgencias o a lo mejor de bomberos ante un incendio. Claro, entornos donde un solo paso en falso tiene unas consecuencias inmediatas. Todo muy protocolizado, ¿verdad? Eso es, sitios donde el margen de error pues sencillamente no existe. Pero fíjate, si giramos la mirada hacia las oficinas del Estado, hacia esa ventanilla de atención al ciudadano o ese escritorio lleno de expedientes, la cosa cambia. Ya. La percepción general a veces es que la burocracia es, bueno, lenta, permisiva, un poco gris. Totalmente. Sin embargo, la realidad de quienes operan esa maquinaria es que están sujetos a un nivel de escrutinio que, a nivel legal, rivaliza casi con el de ese quirófano del que hablábamos. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esta maquinaria legal, en nuestra inmersión analítica. Y para entender cómo funciona realmente este entramado, por debajo de la superficie, vamos a usar un caso de estudio súper específico. A ver, cuéntanos. Vamos a plantear un entrenamiento intensivo para una figura hipotética. La llamaremos Neyérez. Vale, me gusta. Excelente, Neyérez. Bienvenida a tu entrenamiento intensivo. Exacto. Ella acaba de asumir el perfil de secretaria grado 04 en la Contraloría General de la República. O sea, la institución que vigila los recursos públicos. Tela marinera. Telita. Y entrar a dominar esto, especialmente el Código General Disciplinario, modificado por la Ley 2094, y todo el tema de la ética pública, es absolutamente vital para ella. Porque como secretaria grado 04 va a estar en la primera línea absoluta de atención y de manejo documental del Estado. O sea, el rigor de su conducta ahí es innegociable. Y para desgranar esto hemos analizado una pila de documentación oficial bastante contundente, la Guía de Estudio Teórica de NEIREG. Hablamos del Código Disciplinario, de la Ley General de Archivos, la Ley de Derechos de Petición y los manuales de servicio ciudadano. Un marco normativo que, te aseguro, no deja absolutamente nada al azar. Pero claro, a ver, para exigirle a un funcionario un rigor tan extremo, primero hay que entender el acuerdo fundamental, ¿no? El, digamos, contrato que hay entre el Estado y el trabajador. Eso es clave. El Estado no puede simplemente exigir perfección y ya está. Ese es el principio del equilibrio en el régimen disciplinario. Es una balanza. Te doy unas garantías, pero a cambio te exijo unas obligaciones inflexibles. Correcto. Si observamos las normas, el artículo 37 de esta ley establece unos derechos principales muy claros. Sí, lo básico, ¿no? Percibir puntualmente la remuneración, disfrutar de la seguridad social, recibir un trato cortés bajo los principios de relaciones humanas. Y también disfrutar de estímulos y poder participar en concursos de méritos. Pero hay un derecho que tiene trampa, o mejor dicho, que es una moneda de dos caras. Ya sé por dónde vas. El tema de la formación. Recibir capacitación y bienestar.
Lo fascinante aquí es cómo la ley cierra el círculo inmediatamente. El Estado tiene el deber de formarte, sí. Tienes derecho a programas de educación o recreación. Ya. Pero, si nos vamos a los deberes, en el artículo 38 la ley te dice que actualizarte en el área donde desempeñas tu función es un deber tuyo. O sea, el Estado te da la herramienta. Pero si tú no te actualizas y cometes un error por ignorancia técnica, pues te cae la sanción. No puedes decir, es que nadie me explicó la nueva ley. Exactamente. La ignorancia de los procesos no te exime de la culpa. Y esto nos lleva a los deberes puros y duros, que son férreos. Empezando por el cumplimiento estricto de la Constitución, las leyes y las órdenes de superiores. Y, sobre todo, actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad. Y aquí, si te parece, vamos a lanzar un tip de examen directo para nuestra secretaria grado 04. Un escenario clásico en las evaluaciones de desempeño. Venga, vamos a desgranar esto. Ponme en situación. Imagina que un evaluador o un ciudadano te pone en una situación donde hay un pico enorme de trabajo. Los teléfonos suenan sin parar, el correo está desbordado. El pan de cada día en muchas oficinas, vaya. Totalmente. Y entonces, por exceso de trabajo, la funcionaria decide dejar de hacer una tarea misional, como registrar un documento vital. Uf. O peor aún, su jefe, presa del pánico, le da una orden directa que no le compete, pidiéndole que ignore ese documento para apagar otro incendio en la oficina. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la reacción humana sería pensar que con ese estrés, pues oye, se entiende que algo se quede sin hacer, ¿no? Pues el evaluador te va a crujir si respondes eso. El deber de diligencia y el de custodia documental no se eximen jamás por carga laboral. ¿En serio? ¿Y si es el jefe quien te lo ordena? Tampoco. La ley dice que debes cumplir órdenes de superiores emitidas por un funcionario competente. Si te ordena saltarte un registro oficial, es una orden irregular. O sea, la lealtad a la ley está por encima de hacerle un favor al jefe apurado. Exactamente. El exceso de trabajo no es una cláusula de escape. Nunca. Vale, entonces, el Estado te da derechos para poder exigirte una diligencia que no admite excusas de ningún tipo. Y esto nos conecta con el segundo bloque, que me parece súper curioso. El de la materia prima del trabajo, supongo. Sí, exacto. Porque si la diligencia es innegociable, ¿sobre qué se aplica? Pues para Neñiret, en su puesto de grado 04, su materia prima son los expedientes, la información pura. Que es, ni más ni menos, la memoria institucional del Estado. Por eso el deber de custodia documental es sagrado. Como secretaria, es tu obligación custodiar y cuidar la documentación. Impidiendo que se sustraiga, se destruya o se oculte. Y claro, aquí entra en juego la Ley General de Archivos, la Ley 594 y unos protocolos internos que, parecen de película de espías. Bueno, el famoso protocolo de escritorio limpio y pantalla limpia. Madre mía, es que son súper estrictos. Nada de dejar la contraseña en un post-it pegado al monitor, evidentemente. Claro. Pero es que te obligan a bloquear la sesión del ordenador tras 5 minutos de inactividad. Y al terminar tu turno, la mesa física tiene que quedar despejada por completo. Ni un solo papel a la vista, todo bajo llave. Y cualquiera que trabaje en una oficina privada nos estará escuchando y pensará que esto es pura microgestión o estética para que la oficina quede bonita. Claro, parece excesivo. Es como si el archivo de contabilidad lo trataran con el rigor de los códigos nucleares. ¿Por qué es tan grave dejar una pantalla encendida e irte a por un café? Si conectamos esto con la perspectiva general de lo que hace la Contraloría, la gravedad salta a la vista. Imagina que Neñiret está procesando un expediente de un contrato de obras públicas. Sí. Donde faltan 3 millones de euros. Si deja esa pantalla desbloqueada esos 5 minutos, cualquier persona que pase por ahí tiene acceso a la base de datos. ¿Y en un momento te cambian un dato? Alguien puede alterar una coma en un informe de responsabilidad fiscal o borrar un documento. Y de repente, ¡pum!, un caso de corrupción masiva se va al traste en los tribunales porque la prueba ya no es válida. Eso es. La custodia documental trata de mantener intacta la cadena de custodia de la prueba. Si dejas entrar a alguien no autorizado, estás cometiendo una falta gravísima. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, si se pierde un documento importante, la ley dice que hay que poner una denuncia penal. O sea, no vale decir, ¡ay, se me perdió, luego imprimo otro! Para nada. El aparato disciplinario es durísimo con esto. Y hablando del aparato disciplinario, creo que es el momento perfecto para pasar al reverso más oscuro de toda esta normativa. Las líneas rojas absolutas. Las prohibiciones en el ejercicio del cargo. Porque si los deberes te dicen por dónde caminar,
Las prohibiciones, recogidas en el artículo 39, son los precipicios por los que ni te puedes asomar. Porque si los cruzas, se activa el sistema sancionador de forma fulminante. Y fíjate, la primera prohibición es directamente incumplir los deberes, abusar de tus derechos o extralimitarte en tus funciones. Lógico. También está el abandono del cargo sin justificación, el mal uso de los bienes del Estado. ¿O la doble asignación? Sí, eso de desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir 2 sueldos del Tesoro Público. Está totalmente prohibido. Vale, esas son como muy evidentes. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay reglas que chocan de frente con nuestra forma de ser, con la naturaleza humana. Te refieres al tema de los regalos, estoy seguro. Exacto, el tema de solicitar beneficios. Voy a ponerte un escenario a ver qué me dices. Dispara. Llega un ciudadano a la ventanilla. Está agobiadísimo con un trámite que lleva meses atascado. Nuestra Neijiret le atiende de maravilla, desenreda el problema y se lo resuelve rapidísimo. Muy bien. El ciudadano, puramente desde el agradecimiento y la buena fe, vuelve al día siguiente con una caja de bombones para darle las gracias. Es un detalle inocente, lo puede aceptar. La respuesta es un no rotundo, categórico y sin un solo matiz. Pero a ver, ¿qué es una caja de bombones? No es un sobre con billetes de 500 euros bajo la mesa. ¿Por qué el Estado es tan estricto con un detalle de cortesía? Pues porque la corrupción rara vez empieza con un maletín de billetes. Empieza con la erosión de la objetividad. La ley prohíbe explícitamente solicitar o aceptar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o lo que sea. O sea, tolerancia cero. Cero. Los códigos de integridad se basan en que a ti ya te paga el Estado por hacer bien tu trabajo. Si aceptas un regalo, aunque sea pequeño, creas una especie de deuda psicológica. Ya te entiendo. Hoy son unos bombones y mañana ese ciudadano vuelve y, sin decirlo, espera saltarse la cola. Exacto. Y tú, condicionada por ese regalo, a lo mejor cedes. Ese agradecimiento inocente es la grieta por la que se cuela el trato de favor. Y de ahí a la corrupción sistémica hay un paso. Qué interesante. Es como la teoría de las ventanas rotas, pero aplicada a la ética de la oficina. Y esto enlaza perfectamente con otra mina en el camino de la imparcialidad, que es el régimen de conflictos de interés. Ese es un terreno minadísimo. El principio fundamental ahí es que el interés general siempre tiene que primar sobre el particular. Siempre. Lo que implica que estás obligada legalmente a apartarte de tus funciones, a declararte impedida si te toca tramitar algo donde tengas un interés personal. Pero ojo al dato con esto. A ver. La onda expansiva de esta norma no se queda en ti o en tu marido. La ley llega hasta familiares en el 4º grado de consanguinidad. Que eso es muchísimo. El 4º grado incluye a los primos hermanos. O sea, imagínate, llega a tu mesa el expediente de una empresa y al revisar los papeles ves que el representante legal es tu primo de Cuenca o tu suegro. Pues tienes que detener cualquier acción sobre ese documento y declarar el impedimento de inmediato. Y si Neyire piensa, bueno, es mi primo, pero yo voy a tramitar esto de forma súper legal, así que mejor no digo nada para no montar un pollo logístico en la oficina. Pues estaría cometiendo un error fatal. Actuar ocultando un conflicto de interés, da igual si eres justa o no en el trámite, es una falta gravísima. No se juzga solo lo que haces con el papel, se juzga el hecho de ocultar el vínculo familiar. Y las faltas gravísimas hechas con intención de ocultar traen lo que llaman la muerte civil administrativa, destitución e inhabilitación por 10 a 20 años. Es que te expulsan del Estado por 2 décadas. Es todo el peso de la maquinaria cayendo sobre ti. Por eso la transparencia tiene que ser total y absoluta desde el minuto 1. Bueno, hasta ahora hemos visto la teoría en la oficina, la custodia de archivos, la ética frente a los regalitos, pero el mayor riesgo no está en el silencio de los expedientes, está en el campo de batalla de todos los días. La atención directa al público. Exactamente. Ahí es donde la fría ley choca con el caos de la gente. Es que el servicio al ciudadano es la frontera misma del Estado. Para la persona que va a esa ventanilla, Neijiret no es solo una empleada, ella es el Estado en ese momento. Y por eso hay normas de comportamiento que tela. Tratar con respeto y rectitud a la gente es un deber, sí, pero la normativa interna llega a prohibir comer en el puesto, masticar chicle o usar el móvil personal frente al ciudadano.
Cosas que en otros sitios serían pues faltas de protocolo sin más, aquí son obligaciones disciplinarias codificadas. Pero el núcleo radiactivo de esta interacción con el público es el famoso derecho de petición, un derecho fundamental amparado por la Constitución. Que es el que marca los tiempos que tiene el Estado para contestar a un ciudadano. Y el reloj corre distinto según lo que pidas, claro. Sí, la Ley 1755 marca los plazos rigurosos. 10 días máximos para entregar información, 15 días para quejas o peticiones generales y 30 días para consultas. 30 días, que se dice pronto. Y aquí, mira, voy a hacer otra vez de abogada del diablo, porque cualquiera que nos escuche dirá, a ver, 30 días para responder una consulta en pleno siglo XXI con la inteligencia artificial y el correo electrónico. Es de traca. Suena a pura pereza de funcionario, ¿sí? Totalmente. ¿Por qué la ley protege una demora tan larga en lugar de obligar a responder en 2 días? Es una muy buena pregunta, pero desde dentro del Estado se ve diferente. Es un tema de pura seguridad jurídica. Cuando la Contraloría responde a una consulta, esa respuesta crea un precedente legal. Ah, claro. No es mandar un WhatsApp. Para nada. Nijeirik tiene que erradicar el documento, mandarlo al área jurídica, los abogados tienen que revisar jurisprudencia, cruzar bases de datos, comprobar que no hay información reservada por protección de datos, luego redactar el concepto y revisarlo. Vale, entiendo. Si les obligas a hacer todo eso en 48 horas, las probabilidades de meter la pata son inmensas. Exacto. Y un error ahí puede derivar en demandas millonarias. Así que los plazos están para garantizar el rigor técnico, no por capricho burocrático. Vale, te lo compro. Pero entonces llevemos esto al extremo. Nuestro segundo tip de examen definitivo sobre el derecho de petición. La pesadilla de la ventanilla. Vamos allá. Imagina que llega un ciudadano a la oficina. Está frustradísimo. Lleva meses peleando y ha perdido completamente los papeles. Se acerca a la mesa y empieza a ser súper grosero, agresivo e insultante con Neiret, que solo está haciendo su trabajo. Una situación súper tensa y lamentablemente muy común. Pues el ciudadano, dando voces, le exige registrar un derecho de petición. Y la reacción visceral, muy humana de la secretaria sería pensar, ah, sí, pues ahora vas a esperar. Y coge el documento y lo engaveta. Lo guarda en un cajón para darle una lección. Exacto. Retiene el trámite un par de días para bajarle los humos a ese señor tan maleducado. A nivel personal casi se empatiza. Pero legalmente, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que si Neiret hace eso, está firmando su propia sentencia disciplinaria. Esto pone a prueba lo que significa ser servidor público. O sea, no puedes castigar la mala educación. No, el derecho constitucional de petición del ciudadano está infinitamente por encima del ego o del enfado del funcionario, por muy impresentable que sea el ciudadano. De hecho, la ley lo marca como una de las prohibiciones expresas más graves. Dice textualmente que está prohibido omitir, retrasar o no dar respuesta oportuna a las peticiones, o enviarlas a otro destinatario para marear. Así es. Retener o retrasar un trámite porque te ha caído mal la persona o por venganza es violar el principio de imparcialidad. La ley te obliga a separar por completo tus emociones de tu función. Tienes que ser de hielo. En el manual dice que incluso cuando la respuesta va a ser negativa, hay que darla con total ecuanimidad. O sea, esa ecuanimidad no es solo ser buena persona, es un chaleco antibalas jurídico. La lección real que tiene el funcionario, si mañana ese señor tan enfadado le denuncia por omisión de funciones... Claro. Qué interesante, de verdad. Qué recorrido más denso y fascinante hemos hecho hoy. Desde luego, hemos diseccionado un universo que para la mayoría pasa totalmente desapercibido en el día a día. Ha quedado clarísimo que ser un perfil administrativo grado 04, estar en esa primera línea, no es simplemente mover papeles de una bandeja a otra. ¿Qué va? Es una posición de una responsabilidad y una tensión altísimas. Requiere un equilibrio perfecto. Saber exigir tus derechos laborales, como esa capacitación de la que hablábamos, pero a la vez someterte a deberes de hierro. Sí, hemos visto de todo. Desde obligaciones físicas tangibles como dejar la pantalla bloqueada para proteger la custodia de pruebas, hasta esas exigencias éticas enormes. Decir que no al más mínimo detalle o regalito, declarar un conflicto de interés aunque sea un incordio para la oficina, y mantener esa compostura robótica ante un ciudadano agresivo. Al final, el mensaje para quienes nos escuchan, tanto si trabajan en esto como si son ciudadanos de a pie, es que estas normas tan gigantescas solo tienen un fin. Blindar la confianza de la sociedad en sus instituciones, ¿no?
Exactamente. Cuando un caso de fraude se resuelve bien, es porque alguien en esa primera línea anónima hizo su trabajo con rigor absoluto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir despidiéndonos, me gustaría dejar a la audiencia con una última idea. Una, digamos, pequeña provocación para que le den vueltas. A ver, A lo largo de esta inmersión, hemos visto que un acto tan simple como retrasar intencionadamente un trámite, dejar un ordenador encendido 5 minutos o dejarse llevar por un calentón ante un insulto puede destituir a un funcionario por 20 años. así de crudo. Entonces, viendo el tremendo nivel de blindaje que se exige para manejar esta información, ¿quién ostenta realmente el poder efectivo dentro de la maquinaria del Estado? Uf, ¿Son los grandes directivos, los ministros que firman resoluciones en despachos aislados? ¿O es este personal administrativo, la Secretaría Grado 04, que custodia, filtra y controla el flujo de cada átomo de información que entra y sale en medio del caos? fíjate, es una reflexión brutal. Ahí está la sala de máquinas real. Pues ahí lo dejamos, para que lo piensen la próxima vez que vean un expediente sobre un mostrador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión analítica y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. A ver, si nos paramos a pensar en la mayor amenaza para la integridad de una institución pública, creo que la mente se nos suele ir a escenarios muy de película. Ya, totalmente. O sea, ¿te imaginas un maletín lleno de billetes que se intercambian en un aparcamiento oscuro? O, no sé, cuentas secretas en paraísos fiscales. Una red de corrupción masiva, básicamente. Claro, el típico caso de corrupción de manual. Exacto. Pero en la realidad del día a día de la administración pública, pues el peligro más destructivo no suele tener esa forma de soborno millonario. A veces el mayor peligro simplemente tiene forma de sobrino. Uf, esa es una imagen perfecta. Y es que normalmente nos gusta imaginar la ética pública como una especie de sistema de seguridad físico, Ajá. como una red de láseres rojos cruzando una habitación, ¿sabes? Si alguien cruza la línea, pues suena la alarma. Es evidente, es blanco o negro. Ya, te pillan al momento. Eso es. Pero en la función pública, esos láseres son completamente invisibles. No hay ninguna alarma que suene de repente. Bueno, pues vale. Vamos a desgranar esto a fondo. Porque hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que, a primera vista y siendo sincera, podrían parecer la cura definitiva para el insomnio. Tienen tela, sí. Bastante. Estamos hablando del Código General Disciplinario de Colombia, es decir, la Ley 1952 de 2019. Y esto lo cruzamos con la Cartilla para la Identificación y Declaración de Conflicto de Intereses y el Código de Integridad de la Contraloría General de la República. Que suena a pura burocracia, lo sé. Suena a burocracia pesadísima, pero en realidad es dinamita. El objetivo de la inmersión profunda de hoy es extraer las pepitas de oro sobre cómo funciona realmente el sistema inmunológico del Estado. Exacto. Queremos entender qué es exactamente el conflicto de interés y ese sistema tan rígido de sanciones que rige a los servidores públicos. Y hay que hacer muchísimo hincapié en que estos textos no son simple papel mojado. O sea, no es teoría abstracta para que quede bonita en un manual. Ya, no es un trámite sin más. Para nada. Son las reglas absolutas del juego del poder y la responsabilidad. Codifican milimétricamente qué significa servir al Estado. Y para cualquier persona que nos escuche, ya sea alguien preparándose a fondo para una prueba de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la CNSC. Que hay muchísima gente preparando esas oposiciones. Muchísima. Pues ya sea para ellos o simplemente para alguien con curiosidad sobre cómo se vigila a quienes vigilan, entender esta dinámica es fundamental. O sea, decodifica la maquinaria estatal desde dentro. Pues empecemos por ese gran elefante en la habitación, o más bien ese láser invisible del que hablábamos, el conflicto de interés. Vamos a ello. Según el artículo 44 de esta ley 1952 y los manuales de la Contraloría, un conflicto de interés se materializa cuando el interés general... Que es la esencia de la función pública, claro. Exacto. Cuando ese interés general entra en una, y cito textualmente, confrontación antagónica con un interés particular y directo del servidor público. Suena a lenguaje jurídico muy denso. Totalmente. Pero, a ver, en la práctica significa que lo que es objetivamente bueno para el Estado choca de frente con lo que es bueno para el bolsillo del funcionario o el de su familia. Y lo fascinante aquí es el matiz psicológico que la ley establece, frente a lo que la gente suele creer. Porque hay una asunción generalizada de que tener un conflicto de interés es en sí mismo un acto de corrupción. Claro, suena a que ya has hecho algo malo. Y la ley dice tajantemente que no es así. O sea, tener un conflicto de interés no es un delito. No.
No, la normativa reconoce que los conflictos son humanos, son inevitables y no se pueden prohibir, por la sencilla razón de que vivir en sociedad significa tener familia, amigos, exempleadores, inversiones, deudas. O sea, un funcionario público no es un monje de clausula que vive en una burbuja aislada del mundo. Es una persona normal con sus lazos. Exactamente. Por lo tanto, el verdadero rompimiento de la integridad no es encontrarte de repente en una situación de conflicto. La falta gravísima, y aquí está la clave, es no declararlo. Ah, vale. El ocultamiento. Eso es el secretismo lo que destruye la confianza pública, no la mera existencia biológica de un pariente, ¿sabes? Y hablando de parientes, tela con la red que teje el artículo 44. Es inmensa. O sea, no se trata solo del individuo que está firmando el papel en la oficina. La ley despliega todo un árbol genealógico. Prácticamente a toda la familia. Afecta si el interés recae sobre el propio funcionario, obviamente. Sobre su cónyuge o su compañero o compañera permanente. Pero va muchísimo más allá. Hasta el 4º grado de consanguinidad. Que para visualizarlo, estamos hablando de padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, hasta los primos. Hasta los primos. Sí, sí. Madre mía. Y ojo, que no se detienen los lazos de sangre. También incluye el 2º grado de afinidad. Que eso abarca a suegros y cuñados, ¿verdad? Exacto. E incluso el 1er grado civil. Es decir, padres e hijos adoptivos. Ah, y por si fuera poco, a los socios de hecho o de derecho. Básicamente, la ley traza un perímetro gigante alrededor de cualquier vínculo humano lo suficientemente cercano como para, digamos, nublar el juicio objetivo de una persona. Tal cual. A ver, para aterrizar esto un poco, imaginemos a un personaje ficticio. Llamémosle Carlos. Vale, me gusta Carlos. Carlos es un funcionario de nivel medio, en la Contraloría. Un día normal llega a su mesa un expediente para auditar un contrato de tecnología. Y al leer la portada, Carlos ve que la empresa adjudicataria es la nueva startup de su sobrino. Típica situación. El mero hecho de ser el tío de ese chico no convierte a Carlos de la noche a la mañana en un corrupto. Es lo que decíamos, es una circunstancia de la vida. Claro, él no ha buscado eso. Pero intentar auditar ese contrato en secreto, sabiendo perfectamente quién es el dueño y fingiendo neutralidad, bueno, eso sí que es cruzar el láser invisible y hacer saltar todo el sistema por los aires. Es que esa analogía de Carlos ilustra a la perfección esa confrontación antagónica de la que hablábamos. El interés general exige que la auditoría sea impecable y justa. Ajá. Pero el interés particular es el deseo, que es muy humano, de que al sobrino le vaya bien en su negocio. Y como establece la jurisprudencia del Consejo de Estado, este régimen de impedimentos busca preservar la independencia de criterio a toda costa. Evitar que la balanza se incline antes de empezar. Eso es. Entonces, si establecemos que el escenario de Carlos es humano y totalmente inevitable, la gran pregunta para la gente que nos oye es ¿cómo funciona la anatomía de la prevención? Vale. Porque si Carlos detecta ese conflicto en su mesa, ¿qué debe hacer exactamente? Y ojo, te pregunto por el protocolo milimétrico que dicta la ley, no por lo que le diría el sentido común. Bueno, es que aquí entramos en un territorio donde la improvisación está prohibidísima. El procedimiento es ineludible. Cuéntame. Según el artículo 105 de la Ley 1952, en el instante exacto en que Carlos advierte el conflicto, debe declararse impedido. Inmediatamente. Inmediatamente. Sin peros. Sin peros. Y la cartilla de la Contraloría, junto con el artículo 107, detallan el cómo. Porque no basta con levantar la mano en la oficina y ya está. Ni mandar un mensajito por chat. Para nada. Se debe elaborar un escrito motivado, o sea, un documento formal donde el funcionario exprese las razones claras, señale la causal legal exacta que se configura y aporte pruebas si las tiene. Ya veo. Y hay un reloj corriendo. Este documento debe enviarse al superior jerárquico dentro de los 3 días siguientes a que se entera del hecho. 3 días. Vale, pero a ver, pongámonos un momento en la piel de Carlos. Venga. Carlos está hasta arriba de trabajo. Tiene una montaña de expedientes. Sabe que no debe tocar el de su sobrino. ¿No sería infinitamente más rápido, práctico y eficiente darse la vuelta, darle la carpeta a su compañera de mesa, digamos, a Marta? Ya sé por dónde vas. Y decirle, oye Marta, encárgate tú de esto, que es de mi familia, que yo no puedo, y seguir con su día. El trabajo se hace, él no interviene y la oficina sigue funcionando sin tanta burocracia de los 3 días y los escritos. Es una tentación súper comprensible. Y mucha gente lo pensaría.
Pero esa lógica es el camino más directo al desastre disciplinario. ¿De verdad? Sí. Actuar así, bajo la excusa de ser eficientes, es saltarse por completo los controles del Estado. Y esto nos lleva a un punto vital. Lo que podríamos llamar un truco de examen de oro para quienes preparan las pruebas de la CNC. Ostras, adelante. Desgranemos ese truco porque estoy segura de que hay mucha gente tomando notas ahora mismo. A los evaluadores les fascina plantear este escenario exacto. Te presentan un caso práctico donde llega a las manos de una funcionaria un trámite de la empresa de su cuñado. Que recordemos, cuñado es segundo grado de afinidad, te toca de lleno. Exacto. Y las opciones de respuesta siempre van a ofrecer salidas que parecen súper prácticas. Opción A, pasárselo a un compañero verbalmente. Opción B, guardarlo en un cajón hasta que otro departamento lo reclame. Que suenan a sentido común para salir del paso. Pues ambas son trampas absolutas. Ostras. Correcta, siempre, invariablemente, es seguir el conducto regular. Que es declararse impedido por escrito ante el superior. Eso es, ante el superior jerárquico, porque es ese superior, y solo él, quien tiene la potestad de decidir sobre el impedimento y reasignar el trámite oficialmente. El rastro de papel lo es todo, es la única prueba de la transparencia. Claro, sin ese documento escrito, pues el sistema inmunológico del Estado simplemente no registra que hubo una amenaza y que se gestionó bien. Para el sistema es como si hubieras operado en las sombras. Ya. Queda clarísimo cómo actuar de forma correcta. Pero el mundo real es muy desordenado. ¿Qué ocurre cuando nuestro hipotético Carlos ignora estas reglas? Pues que la lía. Claro, ya sea porque decide ser el villano de la película y esconde el expediente para favorecer al sobrino, o simplemente porque es un completo despistado y no tenía ni idea de la ley. Y ahí entramos en terreno pantanoso. Exacto. Esto nos lleva directamente a las sanciones de la Ley 1952. ¿Cómo separa la ley al funcionario maquiavélico del funcionario que es, con perdón, profundamente torpe? Pues la ley es casi quirúrgica en esto. Se apoya en dos conceptos jurídicos fundamentales que determinan toda la gravedad del asunto: el dolo y la culpa. Dolo y culpa. Vale. El artículo 28 define el dolo. Hay dolo cuando la persona conoce los hechos que constituyen la falta disciplinaria, sabe que su conducta es ilícita y aún así voluntariamente decide hacerla. O sea, mala intención pura y dura. Pura maldad. Volviendo a Carlos, el dolo sería coger la carpeta del sobrino, alterar los datos negativos y aprobar la auditoría sabiendo lo que hace. Esa es la definición clásica de corrupción que todos tenemos en mente. El dolo es fácil de entender. Pero, ¿qué pasa con la culpa? Porque en el día a día de una oficina, asumo que la mayoría de los desastres no son por maldad, sino por negligencia. Absolutamente. Y aquí es donde la norma se pone muy estricta. La culpa, según el artículo 29, se da cuando el servidor infringe lo que llaman el deber objetivo de cuidado. Vale. Pero ojo, la ley colombiana no trata todas las negligencias igual. Y aquí introduce un concepto crítico que es la culpa gravísima. Culpa gravísima, suena fuerte. Se incurre en ella por algo que la ley llama ignorancia supina, por desatención elemental o por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. A ver, vamos a detenernos ahí un segundo, porque ignorancia supina me parece un término fascinante. Es un término muy potente, sí. Básicamente, la ley está diciendo que ser profundamente incompetente en tu propio trabajo no te sirve de defensa. Para nada. Es decir, si el trabajo de Carlos es revisar expedientes, no puede ir luego ante un juez disciplinario y decir, ¡ay, vaya, no tenía ni idea de que me tenía que fijar en el nombre de la empresa! Tal cual. En la función pública, ostentar un cargo exige un nivel de diligencia profesional mínimo. El desconocimiento profundo de tus funciones básicas se castiga casi con la misma severidad que la intención corrupta. ¡Madre mía! Claro, porque el daño al Estado y a la confianza ciudadana es prácticamente el mismo al final. Ya lo pillo. A ver, para visualizar mejor esta diferencia entre el dolo y los tipos de culpa, podemos usar una analogía, digamos, más física. Claro, dime. Imaginemos que el expediente del sobrino es un documento físico único e irreemplazable. El dolo sería que Carlos coja ese documento, camine hasta la destructura de papel y lo triture a propósito para que nadie lo vea, ¿verdad? Correcto. Eso es intención destructiva total. Vale, entonces, la culpa gravísima, esa ignorancia supina o desatención elemental,
sería que Carlos coja ese mismo expediente único y, no sé, lo use de posavasos para el café todas las mañanas, durante un mes, Me encanta. hasta que el papel queda totalmente ilegible y arruinado. O sea, no quería destruirlo, pero su nivel de descuido con un documento oficial es tan absurdo que resulta inaceptable. Es una analogía excelente, de verdad. Muestra cómo la ausencia total del cuidado exigible genera un desastre equivalente al del dolo. Ahora bien, la ley también contempla escenarios menores. ¿Ah, sí? Sí, existe la culpa grave, que es simplemente la inobservancia del cuidado que cualquier persona común tendría en sus asuntos diarios. Y luego está la culpa leve. Y sobre esa culpa leve tengo una duda. Porque, leyendo el artículo 29, parece que dice que la culpa leve no es sancionable en materia disciplinaria. Cuidado ahí. ¿Significa eso que el sistema permite un margen de error? ¿Hay vía libre para pequeños descuidos diarios? Siguiendo con la analogía, la culpa leve sería que a Carlos se le caiga sin querer el expediente detrás de la mesa y tarde un día en encontrarlo. Exacto. Eso sería la culpa leve. Un descuido mínimo. Y aunque la norma general del artículo 29 dice que no es sancionable disciplinariamente de forma severa, hay que hilar fino. A ver, Si conectamos esa norma con el artículo 48, numeral 6, vemos que el legislador sí dejó un mecanismo de control. Se mantiene la figura de la amonestación escrita para las faltas leves culposas. vale, o sea que no te vas de rositas. No. No implica que te despidan ni que te suspendan, pero deja un registro formal en tu expediente disciplinario. Es un aviso de que la administración te está mirando, para evitar que la torpeza constante quede impune. Entendido. Bueno, aquí es donde la estructura se vuelve realmente intrigante. Porque vamos a ponerle precio a esos errores. Vamos a hablar de castigos. Hablemos del escalafón de las sanciones. El artículo 48 no es una simple guía de recomendaciones de pórtate bien, es una tabla de castigos ineludibles. Rígida como ella sola. Empecemos por la cima del desastre, las faltas gravísimas. Están listadas explícitamente en la ley e incluyen horrores como pedir sobornos, ausentarse injustificadamente por más de 5 días o, por supuesto, no declarar un conflicto de interés. Claro. ¿A qué se enfrenta nuestro hipotético Carlos si comete una de estas faltas gravísimas? A la aniquilación absoluta de su carrera. Así de claro. Si la falta gravísima se comete con dolo, con esa intención deliberada de la destructora de papel, la sanción es la destitución y una inhabilidad general que va de 10 a 20 años. ¿10 a 20 años? Sí. Y hay que entender qué significa esto, según el artículo 49. Implica la terminación absoluta de tu relación con la administración pública. ¿Te echan a la calle? Ejercer ninguna función pública ni contratar con el Estado durante 2 décadas. 20 años es prácticamente una vida profesional entera. Es como la muerte civil en el sector público. Totalmente. Pero espera, tengo que cuestionar esto. Entiendo esos 20 años para el Carlos villano que tritura el expediente a propósito. Pero, ¿qué pasa si Carlos comete esa falta gravísima por culpa gravísima? Por lo del posavasos. Exacto, por esa estupidez monumental. ¿Acaso el sistema es igual de draconiano con el incompetente que con el corrupto? Es una reacción súper lógica asustarse ante esta severidad, ¿eh? Pero la respuesta es que sí, el sistema es implacable. ¡Madre mía! Si la falta gravísima es por culpa gravísima, o sea, sin maldad pero con esa ignorancia supina, la sanción sigue siendo devastadora, destitución inmediata y una inhabilidad general de 8 a 10 años. ¡Ostras! El Estado lo que argumenta es que no puede permitirse mantener en sus filas a alguien cuyo nivel de negligencia pone en riesgo el interés general. Le da igual si su corazón era puro o no. Ya, es que la exigencia es total. Bueno, bajemos entonces un escalón en la gravedad. ¿Qué pasa con las faltas graves? Esas que implican un incumplimiento de deberes, que afecta al servicio de manera considerable, pero que no llegan a ser la destrucción total. En este peldaño la sanción cambia de naturaleza. Para las faltas graves cometidas con dolo, el castigo es la suspensión en el ejercicio del cargo. Vale, suspensión. ¿Por cuánto tiempo? De 3 a 18 meses. Y va acompañada de una inhabilidad especial por ese mismo tiempo. Entendido. Y si esa falta grave se comete con culpa grave, es decir, negligencia fuerte pero sin intención probada, la sanción se reduce a una suspensión del cargo de 1 a 12 meses. Pierdes el sueldo y el puesto temporalmente, pero luego puedes volver. Eso es. Eventualmente regresas. Y finalmente llegamos a la base de la pirámide. Las faltas leves, que afectan en menor grado el orden administrativo. Supongo que aquí las consecuencias ya son bastante más manejables, ¿no? Bueno, depende de la intención.
Si un funcionario es lo suficientemente, digamos, rebuscado, como para cometer una falta leve con dolo... A propósito. Sí, a propósito. El castigo es un golpe directo a su economía. La sanción es una multa que va de 10 a 180 días del salario básico de la época de los hechos. Te tocan el bolsillo. Te lo tocan bien. Sin embargo, si la falta leve es culposa, que es producto de ese pequeño despiste que decíamos de que se te caiga el papel detrás de la mesa, Sí. ahí se salda únicamente con la amonestación escrita en el expediente que comentamos antes. Vale, esto nos sirve en bandeja de plata un segundo truco de examen vital para nuestra audiencia que tenga las pruebas de la CNSC en mente. Cuéntame. Por lo que veo de cómo está redactada la ley, no hay zonas grises entre estos niveles. Son parejas exactas. Exacto. Quienes diseñan las evaluaciones de la CNSC adoran cruzar estos conceptos para comprobar si la persona realmente domina la arquitectura de la ley o si solo ha leído por encima. O sea, memorizar las parejas indivisibles de sanción y falta es la clave. Es la clave del éxito absoluto. Pongamos un ejemplo práctico de esa trampa para que quede clarísimo. Imaginemos una pregunta de examen donde se describe a una directiva cometiendo una falta gravísima dolosa. Digamos que ocultó un soborno. Vale, ocultó un soborno. Pero el enunciado de la pregunta es súper extenso y súper dramático. Te cuentan toda la película. Te cuentan que la directiva tiene una familia numerosa, que lloró y se mostró profundamente arrepentida ante el juez, que devolvió parte del dinero. Ya. Y las opciones de respuesta te sugieren que, dadas estas circunstancias tan tristes, la sanción podría reducirse a una simple suspensión temporal de 12 meses. Y quien marque esa opción suspende el examen en el acto. Claro. Ante una falta gravísima con dolo, no existe ningún término medio. La ley no permite flexibilidades. La única salida legalmente posible es la destitución y la inhabilitación general de 10 a 20 años. Ni arrepentimientos ni nada. Nada. El arrepentimiento puede hacer que el juez fije la inhabilidad en 10 años en lugar de 20, ¿vale? Pero jamás te va a salvar de la destitución. Y entiendo que funciona igual en el extremo opuesto. Totalmente. Si el caso te narra que un funcionario cometió una falta leve culposa por un descuido burocrático minúsculo, pero resulta que causó mucho revuelo en la oficina, Sí. las opciones del examen intentarán despistar ofreciendo una multa económica como respuesta, porque suena que hay que castigarle. Claro, te intentan engañar, pero la leve culposa jamás terminará en una multa de sueldo. Su pareja indivisible es la amonestación escrita. Punto. La estructura es súper rígida. Es que esa rigidez es la garantía de la igualdad ante la ley. No depende de si le caes bien o mal al investigador. Depende de la clasificación objetiva de tu conducta. Entonces, alejando un poco el foco de los artículos, de los meses de suspensión y todo esto, ¿qué significa todo este entramado en el fondo? Buena pregunta. Hemos navegado a través de una maraña de grados de consanguinidad, de cuñados, primos, protocolos de 3 días, un catálogo de castigos que te arruinan la vida profesional. Es un laberinto. Lo que emerge de este laberinto del Código General Disciplinario es un mensaje clarísimo. La integridad en el Estado no se deja a la libre interpretación. Para nada. No depende de si Carlos tiene buenas intenciones o de si su brújula moral es estupenda. Está todo codificado, procedimentado y vigilado. Al milímetro. El Estado no confía en que sus servidores sean simplemente buenas personas. Les exige que sigan el procedimiento exacto. Y si conectamos esta realidad con una perspectiva un poco más amplia sobre cómo funcionan las instituciones, a menudo hay una frustración tremenda con la burocracia. Sí, nadie soporta el papeleo. Se percibe como un obstáculo insalvable. Tener que redactar un escrito motivado en 3 días buscando leyes solo porque el de la empresa resulta ser el marido de tu hermana, pues parece un exceso. Parece que pierdes el tiempo. Pero lo que esta ley 1952 demuestra es que esta burocracia actúa como un escudo protector bidireccional, que es algo que casi siempre pasamos por alto. ¿A qué te refieres con bidireccional? Porque entiendo que protege al ciudadano, ¿no? Asegurando que la decisión es imparcial. ¿Pero a quién más protege? Pues protege ferozmente al propio servidor público que es honesto. Ah, Piensa que vivimos en una época donde las acusaciones de favoritismo vuelan con una rapidez pasmosa. cierto. Enseguida te señalan. Al obligar al funcionario a dejar constancia escrita, formal y con fecha de un impedimento, la ley le está poniendo una armadura. Claro, el papel te salva. Ese documento, en su expediente, lo blinda contra futuras falsas acusaciones o investigaciones que vayan con mala fe. Si 3 años después alguien investiga ese contrato y dice, el adjudicatario era su sobrino,
El funcionario solo tiene que señalar el folio donde se declaró impedido. Y problema resuelto. Exacto. Se apartó del proceso legalmente. Es, en esencia, la trazabilidad de la honestidad. Me parece brutal. Es decir, que documentar el conflicto es, literalmente, el interruptor para apagar ese láser invisible antes de cruzar la habitación con los ojos vendados. Esa es la idea. Me parece una forma brillante de entenderlo. Ahora, basándonos en este hecho normativo irrebatible que hemos analizado hoy, el hecho de que los conflictos de interés son circunstancias profundamente humanas, totalmente inevitables, y que ninguna ley puede prohibirlos, porque todos tenemos familia y conocidos, ¿Sí? quiero proponer a quienes nos escuchan una reflexión final. Te escucho, y creo que es el momento perfecto para cambiar la perspectiva. Si los conflictos de interés están garantizados por la simple y maravillosa condición de vivir en sociedad, ¿cabe imaginar entonces cómo evaluamos a nuestras instituciones? Ajá. Quizás la verdadera medida de la transparencia y de la salud ética de una entidad pública no sea, como mucha gente cree, la ausencia total de conflictos. Claro, el cero absoluto no existe. Exacto. Quizás la mejor señal de una institución sana sea observar un inmenso volumen de expedientes de impedimentos declarados por escrito fluyendo a diario por sus pasillos. Es un punto de vista fascinante. Es algo digno de reflexión para nuestra audiencia. Una entidad que puede presumir de no tener ni un solo impedimento declarado en sus registros, seguramente no es un faro de perfección ética. Seguramente no. Es muy probable que en realidad sea una institución sumida en un profundo y peligrosísimo silencio, un lugar donde todos tropiezan a diario con láseres invisibles, simplemente esperando que nadie encienda la luz.